Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad exclusivamente de los conductores e invitados y no representan, necesariamente, la opinión de quienes forman parte de TV UGED. Sin embargo, han sido incluidos en la programación como fomento a la libertad de expresión. Bienvenido a su programa, entonces, que aquí por la señal de TV UGED, como siempre agradeciéndoles de antemano el favor de su atención a esta serie de programas que me da mucho gusto poder grabar e informar a ustedes de una manera pues precisa, verídica, oportuna, científica, para que usted esté enterado pues, de los pormenores que hay con relación a la salud mental. Hoy vamos a tener un tema sumamente interesante, que se llama el vínculo de apego seguro, que significa, ahorita nos van a ir explicando poco a poquito, oiga, los lazos que establecemos con nuestros hijos, bueno, los que están por ahí con sus niños pequeños, jóvenes, y qué bueno que hay la oportunidad de escuchar toda esta serie de conceptos, porque vienen dificultades posteriores cuando ya se es adulto, que es sumamente importante poder prevenirlos, y mucho de esto se previene pues en la infancia, así como de alguna manera se sustentan trastornos de diferentes índoles como el trastorno de conducta alimentaria, etcétera, etcétera, etcétera. También hay la forma de prevenirlos si nosotros nos ajustamos a criterios que nos pudieran llevar a que haya un desarrollo con vínculos de apego efectivos, y que ahora es el tema que vamos a abordar. Y bueno, me encargué de invitar a una experta que ha estado con nosotros aquí en TV UGED y que es incansable y que está sumamente preparada. Les voy a comentar algo poquito de lo que ella de alguna manera tiene en su haber dentro del ámbito teórico-técnico, académico y con mucha experiencia. Fíjense, mi invitada es la psicóloga Ingrid Cristal Quesada Lozoya. Ella es psicóloga y pues pertenece al equipo de Bonitas Valientes de la red de especialistas contra el cáncer de mama. Es licenciada en psicología, licenciada en educación, maestría en psicología educativa, especialidad en neuropsicología, diplomado en psicología oncológica, maestría en psicología clínica infanto-juvenil, máster en intervención en trastornos de la conducta alimentaria. Está ahorita de alguna manera fortaleciendo todos estos conocimientos en la ciudad de Monterrey, en la ciudad de Guadalajara, después va a México para seguir de alguna manera cultivando su acervo académico y de orden de la salud mental, y luego para que después, como ahora aquí en el programa, ella va a difundirlo en diferentes instituciones y diferentes colegas de la salud mental, a la cual pues me arrebata una formal y sincera felicitación para ella. Le doy la más cordial de las bienvenidas y le agradezco mucho su presencia aquí a la psicóloga Ingrid. Ingrid, bienvenida. Gracias. Ya te presenté. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Oye, los vínculos de apego, sumamente importante. ¿De qué es este tema para el público televidente? Claro. Bueno, pues yo creo que la información que les voy a compartir es sumamente importante, no solo para padres de familia, creo que nos va a servir para entender cómo funcionamos. Dentro de justamente todas estas investigaciones y esta hambre que luego surge en mí, muy característica para investigar, me he acercado mucho a los estudios en psicotraumatología, en trauma, en terapia MDR, que justamente son los nuevos enfoques terapéuticos en las neurociencias, que estudian mucho nuestra parte mamífera, ¿sí? Y algo que se ha descubierto en las últimas investigaciones, porque bueno, hablamos de que todo esto de las neurociencias
neurociencias es muy reciente, de los 50 hacia acá, o sea, a partir de los estudios que hace John Bowlby, que es justo el padre de las teorías del apego, empezamos a identificar mucho que no solo somos seres conductuales, no solo somos seres cognitivos, sino que somos seres también que desarrollamos sistemas de confianza y que a partir de esos sistemas de confianza que tenemos vinculares con nuestro papá o nuestra mamá, podemos regularnos, ¿verdad? Y dentro de estas investigaciones que se han hecho, justo la más centrada en los temas de apego es que todo aquello que vivimos en nuestra primera etapa cuando somos niños y cómo nuestro cerebro se va reconfigurando o se va configurando para irse desarrollando, que luego el cerebro es maravilloso porque en estas 3 capas que va teniendo de abajo hacia arriba, desde los funcionamientos más fisiológicos y orgánicos hasta los funcionamientos más humanos, pasando también por esta zona límbica, que es la zona del cerebro encargada de la detección del peligro, del sistema emocional, hasta llegar a funciones muy ejecutivas, tiene que ver con el desarrollo de un sistema de seguridad a través del cuidado de un papá y una mamá. De ahí la importancia de que las últimas investigaciones se centran justamente en hacer ver a las personas que nuestros estados de regulación dependen mucho de haber sido regulados por nuestros cuidadores, de que estos primeros años de vida que tuvimos con ese papá donde nos sentimos vistos, importantes, validados, que nos sentimos sobre todo considerados por ellos, hace que nuestro cerebro se encuentre en un modo de calma, de está bien, tú llegas a este mundo como un ser indefenso, como cualquier animal, ¿verdad? Porque ahorita yo les estoy hablando de estados muy mamíferos, pero llegas a este mundo en total indefensión y entonces esas 2 partes importantes para ti van brindándote la capacidad de que tú te des cuenta que puedes confiar en que puedes ser cuidado y en que puedes ser visto. Y entonces el cerebro necesita una sola cosa para desarrollarse y es seguridad, es saber que vas a ser cuidado y vas a ser visto y que a pesar de lo que surja y de esas desregulaciones, sobre todo que uno va teniendo en la infancia, el papá y la mamá se van a hacer cargo y van a cuidar a ese niño, pero el problema justo surge ahora tras 2 vertientes. La primera es, o no hay padres presentes porque actualmente papá y mamá están en el celular, trabajando, pues en muchas cosas que definitivamente lo que se provoca es esta pérdida de la presencia en la crianza, o sea, criamos para dar materialmente, pero no criamos para estar presentes en la vida del hijo. Y también, por otro lado, el sometimiento de reprimir las emociones. O sea, el que desde chiquitos no les enseñemos a los niños a gestionar justamente sus emociones cuando ellos se encuentran en estados de desregulación, porque todos entramos en estados de desregulación. Pero cuando una persona, sobre todo el niño que está aprendiendo a nombrar, un niño muy en un estado muy límbico, muy mamífero, no puede controlarse y lo que hace papá o mamá es desde este regaño social que justo nos ha enseñado la sociedad que tenemos que portarnos bien y que la emoción que más se premia es la alegría, de no llores, no te enojes, no estés triste, es malo llorar. Y entonces el niño, ¿qué hace con esa emoción? La guarda y lo que entienden esas neuronas espejo de esos papás o esas mamás que ven con ese rostro de enojo cuando surgen estas emociones, entonces el niño dice, yo no debería de estar sintiendo esto, soy malo por sentir esto. ¿Y qué se va construyendo dentro de él? Una palabra que es bien importante que se llama self. Y el self es el yo mismo. ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi lugar en el mundo? ¿Quién soy yo en la vida? ¿Cuál es mi lugar? ¿Voy a ser cuidado? ¿Estoy en peligro? ¿No estoy en peligro? Y los niños van construyendo esa estructura que luego se lleva a la vida adulta. Y el self, que es la percepción que mis padres depositaron en mí de aquello que me dieron o no me dieron, yo luego lo voy a trasladar a interpretar cómo el mundo funciona en torno a mí. Si yo no me sentí visto e importante para mis papás, yo no me voy a sentir visto e importante para nadie en la vida adulta.
y mi ventana de tolerancia va a ser muy chiquita y me voy a desregular con mucha facilidad, porque para mí esto representa vergüenza, representa peligro, representa indefensión y no sé qué hacer con ello. De ahí la importancia de que los papás gestionemos emocionalmente a los niños. Es decir, oye, es sumamente importante que los padres de familia retomemos la importancia de nuestra presencia con los hijos, porque nos creemos saberlo todo y en realidad pudiera haber fugas ocultas que son sumamente importantes para esa seguridad que el niño debe de tener, ¿verdad? Sí, justamente. La verdad es que luego creemos que tiene que haber contextos de mucho maltrato para que los niños se desregulen y definitivamente no. O sea, en estudios que se han hecho en Estados Unidos, sobre todo en los centros de psicotraumatología, se ha investigado que la ausencia o la parte que más desregula el ser humano, la número uno es la negligencia. O sea, el que la persona no se sienta vista, no se sienta importante, no se sienta validada. De ahí luego creo que podemos entender que se desestructura esto que llamamos self, y lo que sucede entonces es que la persona no piensa, bueno, es que el niño, sobre todo en este caso, papá y mamá andan ocupados y por eso no me pueden poner atención o están resolviendo cosas del trabajo. No, yo no soy importante para ellos, yo no soy suficiente para ellos. Entonces, al no tener a un papá y a una mamá que me puedan corregular, ¿qué me queda? A mi sistema nervioso lo que le queda, porque el cerebro tiene una chamba, que es sobrevivencia. El cerebro no tiene la misión de hacernos felices, sino de mantenernos a salvo. ¿Y qué pasa con el niño? Tengo que cuidarme a mí mismo. Al no sentirme seguro de que ese papá y esa mamá me van a cuidar, el cerebro se reduce a un sistema de amenaza activado justamente por esta zona límbica, donde empezamos, todas las sensaciones que podemos sentir cuando tenemos ansiedad son justo esa activación de una producción de cortisol excesiva, porque la amígdala se inflama. Y entonces, ¿qué empieza a suceder en el niño? Todo el tiempo en sentido de riesgo. Estoy en peligro, yo tengo que ver por mí, y de aquí podemos entender muchas conductas obsesivas y compulsivas en las personas. Exacto, a la defensiva y también la huida, ¿verdad? La huida. Oye, es decir, público televidente, fíjense qué interesante es que pongamos mucha atención a esta actitud que debemos de tener frente a los hijos precisamente para un buen desarrollo, y cómo es importante brindar la seguridad que ellos merecen. Es un prototipo de toda relación posterior y actitud que se tenga frente a la vida, conforme haya sido esta relación de apego efectiva en la infancia, se va a traducir después pues en salud mental o bien en trastornos. Y fíjese cómo está en nuestras manos el poder hacer algo para que esto suceda. Les suplico nos espere un segundito y regresamos. Continuamos con su programa, entonces, que aquí por la señal de TVUGED, oiga, estamos platicando con la psicóloga Ingrid Quesada Lozoya. Ella es psicóloga infanto-juvenil con toda una gama de conocimiento, de criterio académico formal, para que nos está hablando precisamente para el vínculo de apego seguro, que es sumamente importante para el desarrollo infantil, y que esto pues, va a servir para su seguridad posterior, para el bienestar de los niños cuando sean adultos. Tiene que ver también con los factores de Ingrid, de, digamos, aspectos terapéuticos, contar con este conocimiento del apego seguro. Claro. Bueno, sobre esa pregunta que está haciendo es súper importante, Víctor, porque justamente todo parte de los sistemas de confianza. Y aquí vamos a tocar un tema bien importante, que es justo las ideaciones suicidas, ¿sí? Cuando esta ventana de tolerancia que todas las personas tenemos, que implica desregularse con mucha facilidad o entrar en estados de parálisis, que son reacciones normales ante situaciones de estrés, las personas que tienen vínculos de apego evitativos o vínculos de apego hasta incluso desorganizados, donde hay cierto miedo a los cuidadores. ¿Por qué? Pues porque en lugar de vivir lo que
un hijo debe de vivir, que es haber sido visto, cuidado, validado, con una compañía paterna y materna. Yo les digo mucho a los papás en mi consulta, lo único que los niños necesitan es ser cuidados. Tampoco esto significa sobreprotección, porque el vínculo de apego seguro representa que cuando el niño está en una zona de autonomía, los padres tienen que permitir esa autonomía, y cuando los niños entran en estos estados de desregulación, al no saberse ellos regular, y esta palabra tan importante que es corregulación, los padres puedan estar ahí desde esto que se llama su calma, desde su calma y su estabilidad emocional, con una corteza prefrontal funcional y un neocórtex que sí puede regularse, permitir que esa parte de neuronas espejo regulen a los niños y que los niños puedan calmarse, pero a veces los adultos somos los que entramos en caos. Entonces, justo en estos vínculos de apego evitativo, de apego ansioso por esta ausencia en la parte afectiva y en el cuidado, o incluso estos temores, ¿qué hace el cerebro? Pues se sostiene a una percepción de amenaza, y entonces, si esto lo trasladamos a la vida adulta, se desconfigura el cerebro, lo podemos ver así, o sea, el cerebro va empezando a generar, todo el tiempo está conectando neuronas. Lo aprendido. Exacto, y desde esa conexión neuronal puede conectar de una manera adecuada, puede conectar de una manera desadaptativa, y desde la conexión desadaptativa, las creencias que surgen en las personas es: no puedo con esto, no valgo, no sirvo, no soy suficiente. La ventana de tolerancia es la zona que las personas tenemos donde nos pueden pasar cosas que no nos agraden, pero nos mantenemos regulados. Pero hay personas que se desregulan con muchísima facilidad ante todo lo que les sucede. No es porque no sean tolerantes, es porque no encuentran caminos de salida. Pero si esto lo llevamos a la infancia, entonces podemos entender que en la gestión emocional, que implica justo la crianza con presencia, los papás no ayudaron a ese niño a corregularlo y no le brindaron esta gestión emocional, ya sea por sobreexigencia. Digo, venimos también de sistemas muy, muy antiguos en la crianza donde había mucho sometimiento, con la mirada te mantenías callado, y entonces enseñamos a los niños justo a reprimir, a reprimir, a reprimir, y eso se queda guardado y eso tiene que buscar salida por algún lado. Entonces, si yo no sé gestionar mis emociones, ¿qué va a pasar? Voy a entrar a estados, el cerebro lo que hace es buscar la calma, entonces voy a buscar la calma comiendo mucho, voy a buscar la calma fumando, voy a buscar la calma drogándome, teniendo sexo compulsivo, trabajando de manera excesiva, porque eso le da a mi sistema límbico esta regulación o esta dopamina, producción excesiva de placer, que me permite poder sentirme en calma. No gestiono mis emociones de manera adecuada, pero estoy haciendo algo. La mayoría de los padres se preguntan por qué sus hijos se cortan, ¿sí? Y piensan que todos los cortes tienen que ver con ideaciones suicidas, y no. Lo que pasa es que ese chavito o esa chavita, al no saber gestionar sus emociones y entonces sensorialmente empezar a sentir la sensación que se produce en su cuerpo de liberación de dopamina, porque no tiene otra forma de calmar su emoción, porque todavía no sabe, incluso hay adolescentes que no saben hablar de lo que sienten. O sea, no pueden ponerlo en la mesa, no pueden hablarlo porque se sienten que van a ser juzgados, que van a ser oprimidos, y entonces eso tiene una válvula de escape. Y todos los temas de adicciones y todos los temas de ideaciones suicidas, incluso se ha comprobado en estudios en Estados Unidos que muchos de los trastornos, como el trastorno límite de la personalidad o trastornos particularmente de desregulación, tienen justo que ver con desregulaciones de la amígdala, donde la persona vivió algo que es trauma, y el trauma no es que tú choques, que tú tengas experiencias muy fuertes donde te agarró un tsunami, no, el trauma es la ausencia de lo que debió de haber estado presente, la ausencia de este acompañamiento ante, en el caso de los niños, cuando llega el amiguito y le hizo bullying y le dijo, y entonces el niño llega y quiere contarle a papá y a mamá, y papá y mamá le dicen al niño, espérate, ahorita estoy ocupado, y entonces ese niño vive en soledad, ¿sí? Y lo que hace el cerebro cuando alguien vive algo en soledad es, no te queda nadie, solo te quedas tú a ti mismo, te cuidas y desarrollas entonces esta obsesión y esta compulsión por sobreprotegerse. La ansiedad es eso, el continuamente estar viendo hacia el futuro, ¿sí? El asegurar que en el futuro
vas a estar bien y vas a estar seguro, pero entonces tienes que inventarte tú todas las posibles imágenes e historias y aparte saber cómo las vas a resolver, porque no hay una estabilidad o una calma dentro. Si a esto le agregamos que la percepción de uno mismo está desconfigurada y que lo que uno piensa de uno mismo es que no valgo, no sirvo, soy incapaz, soy suficiente, no tengo un lugar en el mundo, pues entonces podemos entender por qué surgen muchas ideaciones suicidas. Si el terapeuta que está a cargo justamente del paciente puede entender estos malos funcionamientos en el sistema de confianza y entonces deja de exigirle al paciente es que tú ya deberías de estar bien, tú deberías de sentirte seguro, y podemos entender cómo el paciente tiene que ir desde reconstruir, ¿verdad?, ese sistema de confianza que no se le brindó en la infancia. Entonces podemos generar nuevos contextos en las áreas terapéuticas y también, ¿por qué no?, en las áreas psiquiátricas. Entonces, el criterio de conocimiento nos puede llevar, o lo terapéutico puede iniciar en el diagnóstico y en la génesis, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando para inferir sobre eso? Si estamos nosotros careciendo de información de que qué es lo que pasó y le atribuimos la culpa al chico creciendo o ya más adulto, estamos de alguna manera sin darle la importancia al origen. Exacto. El término aquí, y lo que tendríamos que entender es que el cerebro todo el tiempo está haciendo conexiones neuronales, para bien o para mal, pero el cerebro todo el tiempo está conectando. Y eso nos permite también poder explicar por qué nuestros sistemas más actualizados están basados en resiliencia. Y la mayoría de las personas piensan que resiliencia es un término romántico y no, es como la persona puede reconfigurar esos canales neuronales que pegaron, se pudiera decir así, de una manera muy desadaptativa, y cuando la persona vive experiencias de cercanía, vive experiencias de sentirse escuchado, de sentirse importante, todo en el cerebro puede ser reconfigurado, ¿sí? Por eso es que tendríamos, como sociedad, tenemos una tarea muy importante en entender que todos tenemos solución y que lo único que sucede en el cerebro de las personas es que justamente nos sometemos a la idea de que tenemos que estar a salvo y sobreprotegidos por sobre cualquier situación, ¿sí? O sea, esto tendría que ir más allá de un término, de un concepto, del nombre de un trastorno. Tendríamos que entender todo el dolor y toda la negligencia emocional que la persona trae consigo detrás de ella y cómo desde el acompañamiento de la familia, del terapeuta, de los padres con el niño, por aquello que hizo falta y que no fue brindado, este cerebro puede volver a reconectar esos canales y puede finalmente llegar a algo que yo le llamaría la panacea de la salud mental, que es creer que vale y que es importante y que se merece ser querido y que puede tener la capacidad de sentirse a salvo, ¿sí? Pero definitivamente tendríamos que iniciar por la infancia. Yo ahorita en mi consulta trabajo más con los papás que con los niños. ¿Por qué? Porque a los papás es a los que hay que nutrirles de que el terapeuta no va a poder resolver algo si en la familia no tenemos un contexto seguro. Si en la familia el niño cuando comete un error o una falla, en lugar de que el papá pueda ayudarle y hacerle entender, es normal equivocarnos, todos tenemos errores, somos humanos. Vamos a resolverlo juntos, yo te ayudo, no estás solo. Esta palabra de no estás solo, pues no, ¿verdad? Viene como dice ahorita Víctor, la represión, no debes equivocarte, solo te premio cuando haces las cosas bien, solo te reconozco aquello bueno que haces, y entonces hacemos entender al niño que el niño vale, sirve o es suficiente solo cuando no comete errores y se comporta como un robot que es perfecto. Entonces, es importante para actuar en el aquí y el ahora, hay que ver el allá y el entonces y reestructurar, que sería la resiliencia, ¿verdad? Oye, ¿tienes trabajo o tenemos de alguna manera, y qué bueno que viniste a mi programa, te agradezco, trabajar con padres de familia y con tratantes, psicólogos, neurólogos, psiquiatras, psicoterapeutas que se empapen de esto? ¿Cómo ves? Claro, sí, o sea, definitivamente yo creo que todos los que estamos involucrados en temas de salud mental tenemos que hacer un frente común. La salud mental no tendría que estar disociada, tendríamos que trabajar todos por el mismo fin, y el mismo fin es entender que más allá de un término, de un trastorno, la persona tiene una capacidad resolutiva y puede llegar a gestionar todo aquello que nunca pudo aprender a gestionar. Entonces,
tendríamos que centrarnos en eso, en la idea de, más allá del nombre que se le pueda poner, la capacidad que tiene la persona para reestructurar todo esto desde algo que es la seguridad en el cerebro. Si un niño tiene una reconfiguración, el cerebro funciona de manera adecuada. Ingrid, ¿estás rápidamente en la torre? Sí, estoy en Torre B1, ahí mi centro se llama Childmind Center y ahí bueno, trabajo con padres, trabajo terapia grupal, trabajo grupos de apoyo, estoy iniciando, bueno, ya tengo 2 años trabajando un proyecto que se llama Talleres Vinculares con Padres, donde ellos están aprendiendo a contactar con sus hijos y bueno, haremos ahí un proyecto muy padre con Casa Hogar y con DIF también. Excelente. Público televidente, pues aquí pudiéramos estar buen rato, pero el tiempo nos gana en televisión como siempre. Le agradezco muchísimo primero a Ingrid y a ustedes por el favor de su atención a estos comentarios tan oportunos. Muchísimas gracias, nos vemos a la próxima.